Que Dios bendiga de grande manera a todos los hermanos y hermanas que están en este momento a través de este programa compartiendo y recibiendo bendiciones del Señor. Este es el segundo capítulo de algo que en el propósito del Señor he decidido llamar la gran obra de Satanás dentro del Evangelio. El pueblo cristiano, como se ha desviado, ha sido engañado, ha sido turbado, se le ha predicado y enseñado un evangelio distinto, está muy equivocado, muy turbado, porque hay mucho apóstata en los púlpitos. ¿Borró todo lo anterior? Que el Señor les bendiga de grande manera, amados hermanos y hermanas. Este es el segundo capítulo de, no sé si decir estudio bíblico o mensaje, en el cual, en el propósito del Señor, ha llegado el tiempo de que una gran verdad que está bastante oculta dentro del Evangelio comience a salir a luz. Se trata de la obra de Satanás dentro del Evangelio. Cuando desde un púlpito el coordinador o predicador dice algo así como en muchas partes pasa: hermano, gózate porque Satanás está derrotado. Desgraciadamente, sea obispo, sea pastor, sea diácono, oficial, predicador, quien pronuncie esas palabras, sobre todo desde un púlpito, está completamente turbado, equivocado, y sin darse cuenta, sin ni siquiera imaginarse, se ha convertido en un engañador, en un mentiroso. La Biblia dice que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. En ninguna parte habla de engañadores. ¿Por qué? Porque el engañador forma parte de los mentirosos, porque para engañar, primero hay que mentir. Por lo tanto, no hay un juicio que diga ningún engañador, no, habla de mentiroso. Porque el que engaña, primero miente y luego, producto de la mentira, engaña. Resulta, hermanos, que hace prácticamente 60 años que la apostasía tomó cuerpo acá en Chile, como una institución dentro del Evangelio. Y Satanás ha aprovechado la vanidad del hombre para transformarlo, para turbarlo, porque pasa lo siguiente, hermanos. En el capítulo 1 lo dijimos, que la vanidad es el arma más poderosa que Satanás está usando para hacer caer a los siervos de Dios. Lo dijimos que la vanidad es la que engendra el egoísmo, la soberbia, el orgullo, la hipocresía y la envidia. Esas 5 cosas son obra de la envidia, de la vanidad. Y sucede, hermanos, para fundamentar esto, ¿por qué Satanás usa la vanidad del hombre? En Ezequiel capítulo 28, el versículo 3, Dios le revela al profeta Ezequiel cómo fue hecho este ángel tan especial. No vamos a hablar de cómo fue hecho en este momento, solamente quiero citar este versículo, Ezequiel capítulo 28, versículo 3. Dice: he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Dios eleva al profeta Daniel como el hombre más sabio de la tierra,
Pero aún así, Satanás es más sabio que él. Satanás, hermano, sabe y conoce cuando el hombre, la mujer, sea cual sea su cargo dentro del Evangelio, desde el obispo hasta el portero. Con eso estoy nombrándolo a todos. Sabe si tiene o no tiene el Espíritu Santo, y también sabe si es o no es escogido de Dios, porque el escogido de Dios tiene un sello muy especial. Nosotros no podemos vernos el sello el uno al otro, solamente puede ser visto con ojo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como Dios al hombre, a la mujer de esta tierra, nos dio el libre albedrío, bueno es entender que tenemos que olvidarnos del libre albedrío. Es un poco lo que Cristo le dice al apóstol Pedro. Pedro, antes te ceñías, que es vestirse, ponerse la ropa, e ibas donde querías. Mas ahora hay otro que te ciñe, e irás o harás lo que no quieras. Y también Jesucristo, ahí en Apocalipsis, en los primeros capítulos, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, significa que Cristo no llega y entra. No está hablando de la puerta de la casa, está hablando de la puerta del corazón. Si alguno abriere, entraré, cenaré con él y él conmigo. Eso significa que Cristo no llega y entra en la persona. Espera ser invitado. ¿Por qué? Porque Dios y Jesucristo respetan el libre albedrío que el hombre tiene. El hombre, el cristiano, puede ir donde quiera, hacer lo que quiera. Sí, será responsable de lo que haga ante Dios. ¿Ya? Pero puede hacer eso. Y Dios respeta ese libre albedrío. Por eso cuando un obispo, un pastor, un cristiano, un oficial, un predicador, se ha turbado en el conocimiento y está enseñando o predicando un evangelio distinto al que Cristo nos dejó, Dios no le habla, Dios no le muestra, no le da a saber que se ha desviado, simplemente lo deja nomás. ¿Por qué? Porque el hombre ya conoce la palabra. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque en 1960 sucedió algo muy importante, por lo menos aquí en Chile, no sé en el resto de los países, pero aquí en Chile sucedió lo siguiente. Resulta que la Sociedad Bíblica Cristiana, existía la Biblia escrita en español, que todavía existe. No existía la Biblia Reina Valera 1960. Y la Sociedad Bíblica Cristiana tuvo una idea buena, de hacer una Biblia en castellano. Ellos tenían la Biblia, su propia Biblia, que ellos la habían hecho, escrita en español, cuya última revisión había sido el año 1960. La idea fue muy buena, pero ocurrió algo muy malo. La Sociedad Bíblica Cristiana, teniendo su propia Biblia, fueron a pedir ayuda al Vaticano. Tengo entendido, puedo decir en un 98% de seguridad, que la Sociedad Bíblica Cristiana formaron una comisión, 3 o 4 teólogos de ese tiempo, 4 pastores famosos de ese tiempo, y 2 españoles, maestros
en español y castellano. 10 personas. Y como fueron a pedir ayuda al Vaticano, el Vaticano nombró una comisión de 10 teólogos y se hizo la revisión Biblia 1960, Reina Valera. Cambiaron muchas cosas cambiaron. Ahí se ve la mano de Satanás. Porque la Biblia 1909, escrita en español, en el Antiguo Testamento existe la palabra infierno y fue cambiada por Seol. Y en el Nuevo Testamento la palabra infierno fue cambiada por Hades. Y resulta que ni Seol ni Hades significa infierno. Solamente algo así como lugar o región de los muertos, pero no significa infierno. ¿Y qué pasó ahí? Entre otras consecuencias de eso, que los hermanos teólogos, como no había más teólogos de corte cristiano, varios de ellos decidieron crear institutos bíblicos y empezaron a fabricar más teólogos, escatólogos. Luego entró también la homilética, la hermenéutica, la escatología. Y resulta, hermanos, que la Biblia, en el propósito de Dios, tiene un gran misterio. Es lo que dice aquí. Los misterios de Dios no los descubre el hombre por sí, pues estos son revelados a quien Él quiera darlos. Amós capítulo 3, versículo 7. ¿Qué dice Amós 3:7? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Cuando el hombre, hermanos, quiere conocer a Dios, tiene que entender que Dios es soberano. Y si aquí frente a mí o frente a usted está el límite y de ahí para allá es la soberanía de Dios, tenemos que llegar hasta ahí. Porque de ahí para allá, hacia adentro de la soberanía de Dios, solamente pueden entrar los invitados, porque Él es rey. Como todos los reyes que han asistido en la tierra, siempre estuvo presente y permanente su soberanía. ¿Ya? Había muchos que ingresaban sin permiso al territorio de un rey y eran capturados y tomados detenidos. Y si era en tiempos de guerra, eran asesinados, muertos. Si los reyes terrenales hacen respetar su soberanía, ¿cuánto más, gloria a Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Dios Padre Celestial y Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador? Entonces, hermanos, si yo quiero conocer a Dios, tengo que primero buscarle en fe, en mansedumbre, y no pretender tomar la Biblia y estrujarla, pretendiendo encontrar ahí todo el conocimiento, como si fuera un trapo mojado que alguien lo empieza a estrujar a su regalado gusto. ¿Por qué? Por lo que dice Amós 3:7. Dios no le revela ninguno de sus misterios a quien Él no ha escogido ni ha puesto en lugar alguno. Yo sé que los amigos teólogos, todos, son buenas personas, muy caballeros, todos educados, los respeto como personas, pero hay un problema. No puedo respetarlos como teólogos. Ese es el detalle. No siento ningún respeto por ellos como teólogos.
Sí, los respeto como personas y sé que todos pueden ser muy buenas personas. Ya, hombres, como humanos, buenas personas, educados, probos. Pero el tema es cuando se metieron a un instituto bíblico a estudiar teología. Resulta, hermanos, que el 16 de enero del año 91, en ese tiempo yo vivía en Santiago, en Puente Alto, en el 33,5 de Vicuña Maquena, 3 cuadras al poniente. Y habiendo Dios tenido gran misericordia de mí, que desde niño me reveló cosas maravillosas. Dios me ha dado una memoria, una mente privilegiada. Mi primera revelación que Dios me dio, yo tenía 7 años. Fue el año 58, aún no iba a la escuela, porque yo recién, el año 59, comencé a ir a la escuela, porque donde vivíamos, en el campo al oriente de Curicó, no había escuela, la más cercana estaría a 20 kilómetros. Y esto fue octubre o noviembre del año 58. Yo tenía 7 años. En mi casa estaba el local donde se hacían reuniones, y esto fue un sábado en la noche. Dios me mostró el arrebatamiento, hermanos. Siendo un pollito de 7 años, gloria a Dios, bendito es su nombre, yo me vi a cierta altura sobre la tierra, tal vez, no sé, 200, 500 metros, tal vez algo más, no sé, pero yo veía claramente hacia abajo. Y la visión era sobre una ciudad, porque yo veía edificios debajo, era como una gran plataforma, invisible. Había multitud a mi lado, hermanos que yo como niño conocía. Vi multitudes de niños y muchas cosas más. Y sucede, hermanos, que a partir de ahí Dios comenzó a revelarme. En la noche, en la reunión, se me dio una oportunidad para que yo contara a los hermanos lo que en la noche el Señor me había dado. Yo anduve todo el día, hermanos, como en el aire, porque lo que yo vi, hermano, imagínense algo tan grande grabado en la mente de un niño de 7 años en el campo, que ni siquiera todavía iba al colegio. Entonces, hermanos, fueron pasando los años, crecí, y el año 91, cuando yo tenía 40 años de edad, después de muchas revelaciones que Dios me había dado, Dios envió un ángel suyo. Y hermanos, esta Biblia chica es la Biblia que yo usaba en ese tiempo, es de la letra chiquita. Esta Biblia, hermanos, estuvo en sus manos, donde me enseñó los misterios más maravillosos que están ocultos aquí. Y uno de sus grandes consejos que me dio: apártate de toda la teología. No sigas a ningún teólogo. Sigue a Cristo y a los apóstoles. Porque en Cristo enseña todo. Y los apóstoles también enseñan muchos misterios. No te canses de leer las enseñanzas de Cristo, porque ahí está todo. Sucede, hermanos, que durante toda la década del 70, el año 70 yo tenía 19 años, en esos 20 años que habían transcurrido del año 70 hasta el año 90, 20 años, yo leí a varios teólogos. Me pasó un poco lo que le pasa a muchos cristianos.
el querer saber. Leí libros de un teólogo israelita llamado Buimalgo. Leí de un norteamericano de apellido Jackson, algo así, o Jacobo. Leí también de Billy Graham. También leí alguna literatura que escribió el hermano Gigi Ávila. Y ahí también, a fines de los 70, leí algunos libros también del teólogo chileno Darío Salas. Pero vive Dios, hermanos, una cosa importante. Nada, absolutamente nada aprendí de ellos. Porque sucede, hermanos, que cuando yo los estaba leyendo lo que ellos escribían, en ese momento Dios, a través del Espíritu, me hacía recordar lo que la palabra del Señor decía, porque el tema de la teología, como no tienen revelación de Dios, está bajo el espíritu de iniquidad, que es el espíritu del anticristo. Y por eso es que los teólogos cambian todas las enseñanzas de Cristo. Los teólogos enseñan que San Mateo no es para nosotros, hermano. Hermano, ¿cómo San Mateo no va a ser para nosotros? Si el propósito de Dios con el Evangelio, según San Mateo, es la doctrina del Evangelio. Por eso, de los 4 evangelios, es el único que tiene completo el Sermón del Monte. Y mire cómo termina. Mire cómo termina el Evangelio según San Mateo. Algo muy importante. Porque esto, hermanos, lo doy a saber para que usted entienda. Y como fundamento, dice el versículo 18, 19 y 20. Ahí termina capítulo 28. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Es para nosotros? Sí. Gracias a la obra del anticristo, el demonio más poderoso después de Satanás. Ese es el espíritu de iniquidad, hermanos. El apóstol Pablo nos enseña de ello. Cuando dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. El que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuál es el templo del Señor en el hermano, la hermana, que está en condiciones de que el Espíritu Santo more en nosotros? ¿Qué dice el mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. La mente, el alma y el corazón es el templo de Dios. Por eso el mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Entonces, hermanos, otra de las falsas enseñanzas, que la salvación no se pierde. Por ahí andan muchos apóstatas enseñando que la salvación no se pierde. Sin embargo, Jesús enseña otra cosa. Mire lo que dice San Mateo capítulo 7, los últimos versículos del Sermón del Monte. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora yo le digo a todos los apóstatas, teólogos, obispos, pastores, evangelistas, misioneros, diáconos, oficiales, que desde el púlpito andan enseñando que la salvación no se pierde. ¿Qué dice Cristo aquí? Esto es una verdadera bofetada en plena boca para los de Cristo, para los apóstatas que andan turbando al pueblo de Dios. Porque esta enseñanza que da Cristo se refiere no en la próxima venida de Él, no en el momento del arrebatamiento. Se refiere al juicio final después del milenio. Ahí los que se queden, muchos les van a reclamar. ¿Por qué se quedaron? No es que sea pecado, hermano, hermana, profetizar, poner la mano en los enfermos o echar fuera demonios. No, porque eso lo hacen, es un don dado por el Espíritu Santo, el don de profecía, el don de sanidad. Y el echar fuera demonios, tener la autoridad de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? ¿Por qué algunos se van a quedar? Porque en algún pecado de muerte han estado. Por eso en otra parte la palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Entonces, hermano, hermana, y ahí está el detalle, hermanos, de la obra de Satanás. Ni que decir de la gran tribulación, del milenio con Cristo en la tierra, donde la Biblia dice que el milenio con Cristo será en la tierra, para nosotros los salvados en el cielo. Por eso en San Juan 14 Cristo dice, voy pues a preparar lugares para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hermanos, el milenio para nosotros los salvados es en las moradas que Cristo tiene preparadas. ¿Por qué? Porque en el momento del arrebatamiento termina la era cristiana. Es el fin de la era cristiana, no el fin del mundo. Hasta ahí llega el Evangelio de Cristo. No habrá más Evangelio en la tierra. Además, el Espíritu Santo será levantado. Solamente, y todos los que se queden, excepto el pueblo de Israel, todos los que se queden ya están condenados. Solamente el pueblo de Israel durante el milenio tendrá que ponerse a cuenta con Dios. No voy a entrar ahora en ese tema, lo vamos a ver más adelante cuando corresponda, hermanos. Porque ahora el propósito de este programa, de este mensaje, de esta enseñanza es dar a conocer cómo Satanás está destruyendo el Evangelio de Cristo. Hermanos, Dios me reveló, Dios me dio a saber hace años. Esto fue en la revelación del año 91, que el 80% del pueblo cristiano estaba bajo la autoridad de Satanás, en la apostasía, porque ya muchas iglesias habían cambiado el Evangelio de Cristo. En Santiago actualmente hay como 6 institutos bíblicos donde hay hombres con título de teólogo que han hecho un lado al Señor, han hecho un lado al Padre Celestial, nuestro Dios, han hecho a un lado a Jesucristo, y ellos están fabricando pastores, fabricando más teólogos, conferencistas y pastores. Y resulta, hermanos, que los pastores debe escogerlos Dios. Aquí mismo en San Antonio y en muchos lugares y en todo el mundo andan muchos jóvenes con el título de pastor con un cartón.
¿Y quién le preguntó al Señor? De seguro que ese joven no le preguntó al Señor si Dios lo había escogido para el pastorado. Algunos dicen sentir llamado. No. No, es la vanidad, hermanos. Es la vanidad. Porque si Dios escoge a un joven para el pastorado, no lo va a escoger a los 15, a los 20 años. Lo escoge del vientre de la madre. Y desde niño en profecía se le da a saber que está escogido de Dios para grandes cosas. Dios no actúa, hermanos, apresuradamente ni es un Dios que cambia de un día para otro. Él, sus escogidos, desde el vientre de la madre los escoge. Y desde ahí viene con un sello que no es visible a los humanos. Pero Satanás y los demonios conocen ese sello. Amados hermanos, no por aprenderse la Biblia de memoria se es cristiano y se es siervo de Dios. Ese es el problema de los teólogos. Como dije minutos atrás, los respeto como personas y sé que son muy caballeros, muy educados. Pueden ser muy buenas personas, pero como teólogos no puedo respetarlos, porque yo creo en mi Dios y he recibido de Dios los tesoros más grandes. Por lo tanto, si un ángel del Señor, que como dije esta Biblia estuvo en sus manos, él me dijo: apártate de la teología, no sigas a ningún teólogo, porque ellos no son puestos por el Señor. Y lo pude comprobar, hermanos, entre el año 70 y el año 90, durante 20 años, leí, como dije, a varios teólogos. Y me di cuenta, hermanos, que no tenían revelación de Dios. Hermanos, tres grandes cosas vienen a la tierra, al pueblo cristiano. Viene la última llenura del Espíritu Santo, donde vamos a ver los más grandes milagros. Ahí se va a cumplir realmente lo que Cristo dijo: vosotros haréis cosas aún mayores. Dios tiene escogido muchos varones que van a cumplir esa misión. Viene la llenura del Espíritu Santo y viene, hermanos, el juicio a la iglesia, como el pueblo de Dios. Lo vuelvo a decir, desde el obispo hasta el portero, con eso estoy nombrando pastores, diáconos y oficiales, ¿se entiende? Y congregación. Estoy seguro que el 80%, hermanos, ninguno está preocupado del juicio a la iglesia. Y el año 96, como lo di a saber en el otro capítulo, cuando Dios me muestra la realidad espiritual de San Antonio, lleno de demonios, multitudes, millones, hermanos, millones de demonios, el ángel del Señor que me iba mostrando, me dijo, ahí en la plaza de San Antonio, la visión era en el día, y el ángel del Señor me dijo, así y plagado de demonios, hermanos, multitudes en el suelo, de distintas formas y portes. Así es. Ahí me entregó un mensaje para la iglesia en la que yo ya me estaba congregando. Y me dijo, esta ciudad o pueblo es el pueblo más poseído por demonios de este país. Porque Satanás sabe que aquí en San Antonio comienza el juicio a la iglesia. Hermanos, estoy seguro que por lo menos el 80% del pueblo cristiano no está para nada preocupado del juicio a la iglesia. El apóstol Pedro dice que el juicio comenzará por su casa. Y la teología, hermanos, bajo el espíritu de iniquidad, turbando al pueblo de Dios,
ha enseñado que Ezequiel 34 no es para nosotros. Y resulta, hermanos, que Ezequiel 34, donde está el juicio para los pastores y la apostasía, del versículo 1 al 17, tiene fiel cumplimiento antes del arrebatamiento. Ahí en el versículo 10, Dios dice que a los malos pastores les hará dejar de apacentar sus ovejas. Y dice que yo mismo iré, volveré al de redil la descarriada y venderé la perniquebrada y fortaleceré la débil. En Jeremías 23, los primeros 4 versículos, Dios dice que Él levantará nuevos pastores. Tiene que ver, hermanos, con lo que enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, del versículo 11 al 15. Ahí donde habla de la obra. Toda congregación que hay un pastor, la obra del pastor es la congregación. ¿Y qué dice ahí el apóstol Pablo? Si la obra de alguno permaneciere, él recibirá bendición. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, aun cuando será salvo así como por fuego. Bendito Dios. En la cizaña que va a ser arrancada es todo hombre, mujer, obispo, teólogo, obispo, pastor, diácono, oficial, conferencista, predicador, que desde el púlpito ha enseñado o predicado un evangelio distinto del que Cristo nos dejó. Amados hermanos, Satanás ha aprovechado la vanidad del hombre para tomar dominio, porque Dios dice en su palabra que Él ensalza al humilde, pero al soberbio lo mira de lejos. Dice, excepto si es obispo, pastor, evangelista, misionero, diácono, oficial, predicador, corista. No. Los juicios de Dios, hermanos, son para nosotros, son para el pueblo cristiano. Porque el apóstol Juan enseña que el mundo ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el unigénito Hijo del Padre. Los juicios, ningún adúltero, ningún mentiroso, ladrón, los sinvergüenzas entran en el grupo de los mentirosos, de los ladrones. Son 9 pecados de muerte. En ninguno de ellos dice excepto. ¿Por qué? Porque los juicios, hermanos, son de Dios, son escritos en el Nuevo Testamento, son desde el obispo hasta el portero. Por eso, hermanos, Satanás ha levantado instrumentos suyos cambiando la palabra del Señor. Y me duele, hermano, haber escuchado a pastores que estudiaron teología enseñar que la salvación no se pierde. Bendito Dios. Es uno de los motivos, hermanos, por los cuales la mayoría de los pastores que están falleciendo por edad o por enfermedad, si es por enfermedad, están muriendo de cáncer. Lo siento, hermano, lo lamento mucho, pero yo soy responsable ante Dios de lo que yo haga o deje de hacer. Usted, y todo hombre, toda mujer, todo cristiano es responsable ante Dios de lo que hagamos. Yo no puedo salvarle a usted, ni usted puede salvarme a mí. Podemos ayudarnos a buscar la verdad, el camino, a guiarnos, aconsejándonos. Pero la salvación es personal. Entonces, hermanos, estamos en el año 2020. Hay una profecía escrita en el libro del profeta Enoc. El profeta Enoc existió como 300 años antes de Noé. Él profetizó del diluvio,
de la nueva generación, profetizó de la desviación del hombre de nuevamente en la tierra, profetizó de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los 12 hijos, los 12 patriarcas, profetizó del rey David, de Salomón, de los profetas mayores y del nacimiento del Mesías y de la era cristiana. Que desde la caída de Adán para adelante hasta el juicio final, el término del milenio, serán 7000 años. Coincide mucho con el calendario que tienen, el calendario judío que tiene el pueblo de Israel. Resulta, hermanos, que hay muchas cosas que en la Biblia no están escritas porque el propósito de la Biblia es el Antiguo Testamento, dar a conocer la existencia de Dios, Padre, de Jesucristo, que Él es el creador de todo, y cómo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y todo lo que Dios hizo para que el hombre no se desviara. Pero hay misterios, hermanos, que no están escritos. Dios me dio a saber hace muchos años que todo lo que está escrito será revelado aquí en la tierra. Pero hay cosas que no están escritas. Eso el apóstol Pablo dice que cuando estemos en la gloria de Dios serán conocidas todas las cosas, o dadas a conocer. Sucede, hermano, que en la Biblia no está contado el tiempo que Adán y Eva estuvieron en el Edén. Y resulta, hermano, que si hoy la ciencia no quiere creer en la Biblia, los únicos culpables son los señores teólogos, porque ellos hace muchas décadas atrás enseñaban que hacía 6000 años que Dios había hecho todo. O sea, el mismo día que Dios creó a Adán, el mismo día cayeron en transgresión y fue expulsado, hermano. Adán y Eva pudieron haber estado siglos, hasta varios miles de años en el Edén. Cuando veamos más adelante el capítulo de la creación, de la creación del universo y también de la creación del hombre, ahí vamos a ver eso. Pero le voy a citar un puro versículo. Génesis 5:2 dice, estas son las generaciones. Como tengo la Biblia aquí, lo voy a leer. Génesis 5:2 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos teólogos hay sobre la tierra? De corte cristiano deben haber en todo el mundo 10.000, 20.000. Me imagino que aquí en Chile deben haber por lo menos 500. Hay países que hay muchos más. La Iglesia Católica, hermanos, tiene como 100.000 teólogos repartidos en todo el país. Los jesuitas son todos teólogos, los cardenales, los obispos, los papas han sido todos teólogos y muchos sacerdotes también son teólogos. Ahora, por haber estudiado teología, han entendido el misterio, por qué aquí habla de y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Sabemos que Dios hizo un Adán y una Eva, pero ahí hay un misterio, hermano. Y esas son las cosas que en grande bendición he recibido en conocimiento ya por 30 años prácticamente. Amados hermanos, todos los obispos, pastores, predicadores, diáconos, oficiales que se dedicaron a seguir a los teólogos en las enseñanzas, todos están turbados y todos son apóstatas. ¿Sabe lo que significa en el idioma judío apóstata? Significa
ejércitos a veces pasa. Cuando un soldado abandona el ejército, tiene una palabra, no es renegado, desertor. Desertor. Bendito Dios. Apóstata en el idioma judío significa desertor. Y desertor es aquel que renuncia a su patria, que traiciona a su patria, su pueblo y su gente. En los tiempos de las guerras se da mucho, y cuando un soldado deserta y lo pillan, lo fusilan. Es condenado a muerte. El pueblo de Dios así también desertó. Los apóstatas son desertores. Pertenecían al pueblo de Dios. Traicionaron al pueblo de Dios. Traicionaron a Cristo. Hay un misterio, hermano. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el apóstol Pablo enseña, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esto no significa, hermanos, que los profetas, que los apóstoles hayan mentido, no. Es un fundamento, hermanos, para sellar, certificar, digámoslo así, que el único que tiene la verdad es Cristo. Y cuando Cristo dice, yo soy el camino, ¿qué pasó? Que Satanás, usando hombres vanidosos, creó nuevos caminos y el pueblo de Dios, obispos, pastores, evangelistas, misioneros, predicadores, fueron turbados y dejaron de seguir a Cristo en el conocimiento. Porque en este tiempo, hermanos, seguir a Cristo significa creer en lo que Él enseña. Por eso dice la palabra del Señor, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por lo tanto, todo el pueblo cristiano que se ha volcado a seguir a algún teólogo es un desertor, es un traicionero y es reconocido como un apóstata. Y están todos turbados, todos en los púlpitos están enseñando todo lo contrario de lo que Cristo enseñó. Sucede, hermanos, que todas estas cosas han sido el cáncer más grande dentro del Evangelio. ¿Por qué? Volviendo a lo de Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino. Por lo tanto, el que está siguiendo a los teólogos y no sigue a Cristo en el conocimiento, no va por el camino que Cristo nos dejó. O sea, va turbado, va perdido, equivocado. Cristo dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad. El que dejó de creer en Cristo, se volcó a seguir a los teólogos, no está en la verdad, porque no está siguiendo a Cristo. Por lo tanto, está engañado, se ha dejado engañar. Porque Cristo es la verdad, no los teólogos. Y también Cristo dijo, yo soy la vida. Por lo tanto, el que no sigue a Cristo, está muerto espiritualmente. Podrá tener muchas letras, la Biblia entera metida en su cabeza, pero el que no sigue a Cristo no es de él. Y ese es el cáncer más grande dentro del pueblo de Dios. No tenemos causas mayores que lo que el hombre ha hecho, hermanos. Hace unos minutos atrás hablaba de 3 grandes cosas que vienen al pueblo de Dios. La llenura del Espíritu Santo, el juicio a la iglesia, y hay un versículo, hermano, maravilloso, es universal, tiene un contenido que no tiene límites hacia ningún lado. Me refiero a Jeremías 6:16.
El versículo que dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Mas dijeron, no andaremos. Así dice ese versículo. Esa es una enseñanza, es un consejo, es una advertencia y es una profecía que muy pronto va a empezar a cumplirse. Paraos en los caminos. Hay un misterio ahí. ¿Qué significa? Jesús dijo, yo soy el camino. Y Él nos dejó trazado el camino. Su evangelio, fidedigno. ¿Y por qué el versículo dice, paraos en los caminos? ¿Cuáles son esos caminos, hermanos? Las doctrinas. Desgraciadamente, hermanos, aquí en Chile, no sé en otros países del mundo, pero aquí en Chile, hermanos, hay cerca de 4.000 iglesias, instituciones, iglesias o corporaciones o misiones. Cada una tiene su doctrina creada por los obispos o pastores que formaron la misión. Y ese es el camino que siguen. Si al frente de esa iglesia hay otra poco más allá, la otra tiene otro nombre, otro letrero y tiene otra doctrina. Y le prohíben a los hermanos juntarse con los hermanos de acá. ¿Ya? Hay muchas iglesias, he conocido pastores que no les gusta que su congregación se junte con los hermanos de otra iglesia. Hermanos, es el misterio. Dios habría sido muy fácil entenderlo si dijera, paraos en vuestras doctrinas o en vuestras enseñanzas. No, dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino y andad por él. En el juicio a la iglesia que viene, hermano, Dios va a sacar a todos los pastores y obispos que son apóstatas, que se han dedicado a seguir a los teólogos y están predicando y enseñando mentiras en los púlpitos. Todos los pastores que han salido titulados en los institutos y que algunos están ejerciendo, porque muchos no han sido puestos por el Señor. Ese es el tema, hermano. Todo pastor debe ser escogido, ungido y puesto por el Señor. Pero en este tiempo, hermanos, hay muchos que están porque son hijos, porque son nietos, porque son amigos, porque son familiares, o porque ellos se propusieron ser pastores. Y los más vanidosos fueron a un instituto, porque allá hay apóstatas fabricando pastores. Bendito Dios. Y lo único que han logrado es un cartón que ante Dios es basura y transformarse en discípulos del anticristo y siervos de Satanás. Bendito Dios, esto es fuerte, pero tengo que decirlo, hermanos, porque la orden del Señor, que me fue dada hace años, prepárate, porque defenderás la verdad de mi palabra, declararás la apostasía y darás a conocer la obra de Satanás dentro del Evangelio. Pasaron 20 años, hermanos, desde que Dios me dio esa orden. Lo dije en el capítulo anterior. Pude haber hecho esto 10, 15, 20 años atrás. Pero Dios puso en mí que tenía que esperar su tiempo. Y el tiempo del Señor ha llegado. Y todo eso, hermanos, el juicio a la iglesia comienza aquí en San Antonio. Por eso cuando llegué a San Antonio, hermanos, lo primero que hizo Satanás, levantar como a 30 o 40 pastores en mi contra. Me quitaron un programa en la radio el año 2000, el año 2003, me quitaron la predicación en la plaza, ¿ya? Como argumento que no querían tener problemas con la Iglesia Católica. Y no vieron, hermanos, la venda de Satanás que les fue puesta y cómo Satanás los estaba levantando en contra del Evangelio de Cristo. Bendito Dios. Además, hermano, ¿por qué el argumento de no querer que predicara contra la idolatría? El año 90, hermano, en Santiago, un grupo de obispos y pastores apóstatas se juntaron y acordaron de empezar a luchar por lograr la ley de igualdad de culto.
¿Por qué? ¿Usted cree que lo hicieron por amor a la obra del Señor? ¿Por amor a su palabra? No. ¿Sabe por qué? Porque se enteraron que el gobierno todos los años le daba cientos o varios cientos de miles, cientos de millones de pesos a la Iglesia Católica. Y ellos, turbados por Satanás, dijeron, ¿y por qué a la Iglesia Católica sí y a nosotros no? No, vamos a luchar por una ley de igualdad de culto. Buscar un apoyo en los políticos hasta que lograron la ley de igualdad de culto y además el abominable día de los evangélicos. ¿Qué cristiano, qué obispo, qué pastor se ha dado cuenta que el día de los evangélicos, el abominable día de los evangélicos, es el mismo día de Halloween? El día en que el mundo entero le rinde culto a Satanás y a los demonios. Ninguno se habrá dado cuenta porque jamás he escuchado a un pastor o a un obispo hablar de esto. Y además, hermanos, se olvidaron del juicio de Dios que habla de estas cosas. Mire lo que dice. Hay un versículo que juzga y condena, hermano, todas estas cosas. Aquí está. Isaías capítulo 31, versículo 1. Este es un juicio, sentencia y juicio. Dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Ustedes, obispos, pastores, que el año 90 comenzaron a luchar interesados por el dinero que daba el gobierno, este versículo ya los ha juzgado. Todos los cristianos sabemos que Egipto simboliza el mundo para nosotros. Por eso un siervo del Señor hace siglos atrás escribió un himno muy hermoso: de la tierra de Egipto yo vengo. El mundo para nosotros, hermanos, es Egipto. Como Egipto fue para el pueblo de Israel. Afanados, hermanos, con su mente y su corazón puesto en el dinero, se codearon con los políticos, les prometieron votar por ellos y lograron que a los 3-4 años más o menos fuera una realidad. Pero ¿qué pasó, hermano? Que la Iglesia Católica, como las cabezas, los que mandan, son muy inteligentes y su doctrina es satánica, le dijeron al gobierno, bueno, denle a las iglesias evangélicas, pero solamente denle a las iglesias que estén unidas a nosotros. Ahí está la trampa de Satanás, hermano. Los obispos, pastores que hayan luchado por la ley de igualdad de culto dijeron, qué bueno. Pero la Iglesia Católica les puso 4 condiciones. Prohibirle a sus congregados o miembros de la Iglesia que hablen en contra de la idolatría. Ahí está la clave, hermanos, porque la directiva de la mal llamada Confraternidad de Pastores aquí en San Antonio, el año 2003, le pidieron a la alcaldesa que no renovara mi permiso. Yo tenía permiso para estar en la plaza porque ocupaba corriente eléctrica. ¿Por qué? Esa era una de las condiciones. Otra condición, enseñar en las iglesias que todos somos hijos de Dios. Mentira de Satanás. Jesucristo en San Juan 1:12 dice, hablando de Cristo, y a los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Solamente los que han aceptado a Cristo como su Salvador son reconocidos como hijos de Dios. Que todos somos hermanos. Mentira. Los testigos de Jehová, los mormones, los católicos, no son mis hermanos, son mis prójimos, pero no mis hermanos. Cristo dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otra condición. Son 4. En este momento no me acuerdo bien, pero no importa. Por esa condición de que ningún hermano o evangelista o pastor puede predicar contra la idolatría. ¿Por qué? Por eso el presidente de la confraternidad de ese tiempo me dijo, nosotros como pastor y como confraternidad no queremos tener problemas con la Iglesia Católica. Cegados por Satanás, no se daban cuenta que el gran problema en ese momento no era conmigo, si el Evangelio no es mío ni es de ellos, el Evangelio es de Dios Padre y de Jesucristo. El gran problema que estaban teniendo con Dios. Bendito Dios. Pero ¿sabe, hermanos? Dios una semana después me dio a saber en visión de sueño que era un plan de Él. Porque la señora Lucía Menares, que era la alcaldesa en San Antonio en ese tiempo, dictó un decreto instada por Dios. Ella nunca supo que la idea vino de Dios, de que le entregara a la confraternidad de pastores, a la directiva, un poder por decreto. Ella dictó un decreto alcaldicio que se llama. Que fuera la directiva quien autorizara todo evento de evangelización en paseo, parque, plaza o área verde o calle en San Antonio. Eso es ilegal, porque en Chile tenemos libertad de culto. Pero ¿por qué Dios lo hizo? Porque Dios sabía lo que iban a hacer con este gusano. Teniendo ese poder, claro. Le pidieron a la alcaldesa que no renovara mi permiso para predicar en la Plaza San Antonio. Esas son las cosas, hermanos, que Satanás hace dentro del Evangelio. Porque 2 visiones me mostró el Señor en ese tiempo. Una, muy contundente, había un muro grande, como 30 metros de alto. Y arriba, acostado en el suelo, pero desde el pecho hacia afuera, hacia adelante, parte del pecho y la cabeza, más los brazos, había como un payaso gigante, que medía, no sé, 20, 30 metros. Y apoyado así, el borde del muro pasaba por su pecho, por las axilas de él, y desde sus 2 manos colgaban muchos cordeles. Y la altura que tenía ese muro era como unos 30 metros. Y cada cordel estaba atado abajo, a la orilla del muro, en una corrida así larga. Había muchos hombres. Y todos tenían un cordel atado a su cuello. Y ese payaso, como un titiritero, movía sus dedos y a través de los cordeles hacía moverse a los hombres que estaban abajo con el cordel al cuello. Bendito Dios. Y se reía a carcajada. Y los hombres hacían como los títeres, por hermano. El titiritero es el que hace mover a unos títeres. Eso me mostró Dios. Para que vea, hermano, cómo Dios da a conocer. También en ese tiempo, estoy hablando del año 2001, Dios me mostró una visión. Yo estoy a cierta altura sobre la tierra porque mis pies no estaban puestos sobre la tierra. Estaba a cierta altura, tal vez 2, 3 kilómetros, no sé. Estaba mirando hacia el norte. Y en ese momento, hermano, vi una espada hermosa, como de plata pulida, grande la espada, puesta en posición
así como 45 grados. Debajo de la espada habían cientos de cabezas. Yo veía la parte superior de los hombros, el cuello y parte de la cabeza, porque como que todos estaban mirando un poco hacia el nororiente. No vi rostros, solamente a través del parietal derecho y la parte posterior. No escuché voz ni palabra alguna, pero el que tiene conocimiento entenderá que la visión significa la espada de Jehová puesta sobre muchas cabezas. Ese es el resultado de la visión. ¿Por qué, hermano? Porque a mí ya se me había quitado el programa que de agosto a diciembre tuve en la radio cristiana de ese tiempo en San Antonio. Y cuando a mí eso me afectó, hermano, porque yo estaba viendo algo que jamás imaginé, viendo y viviendo. Pastores, hermanos, instrumentos de Satanás, porque esa es la verdad, al servicio de Satanás, levantados como muro para frenar la obra del Evangelio. Reconozco, hermano, que me afectó. Dios es testigo que lágrimas corrieron por mis mejillas, por amor a esta palabra y por amor a mi Señor. Y Dios me mostró, hermanos, en visión de sueño, Dios me dio a saber, porque un día lunes, hermanos, oré, hice una oración especial en mi casa. Estaba solo, mi esposa cuidaba a una ancianita que había sido profesora de ella cuando ella era niña. Mi hijo estaba en el colegio y yo como a las 9, 10 de la mañana sentí de orar, hermanos, y me fui al dormitorio y me arrodillé a los pies de la cama y empecé a llorar y a declararle al Señor lo que sentía, lo que estaba viviendo. Incluso le dije: Señor, mi Cristo bendito y mi Padre celestial, ¿por qué, Señor? Sus siervos, sus pastores, miren lo que están haciendo. Usted, Señor, me dio conocimiento, me dio sabiduría, usted me mandó a tener el programa, usted me dio a saber lo que tenía que entregar. Y hoy día ellos se han levantado contra mí. Y resulta, hermanos, que incluso les dije: Padre celestial y mi Cristo bendito, yo los veo a los dos sentados en su trono, mirando hacia la tierra y simplemente observando lo que aquí ocurre. Y le dije con mucho dolor: Señor, usted que murió en la cruz por todos nosotros, ¿por qué se deja pisotear de esa manera, Señor? Si usted trajo el Evangelio, Señor, y los propios pastores se han levantado en contra de su obra y en mi contra. En la misma noche, hermanos, en la misma noche, eso fue comienzos de febrero, a mediados de febrero del año 2001. En la misma noche del día lunes, Dios en visión de sueño me habló. Lo que para mí es la bendición más grande que el hombre puede alcanzar en esta tierra, oír la voz de Dios. Y me dijo, yo estaba durmiendo y comencé a oír su voz y me dijo: mira, 3 propósitos tiene mi palabra. Primer propósito, enseñanza. Segundo propósito, consejos y advertencias. Tercer propósito, cumplimiento, juicio y sentencia, para salvación o para condenación. Y a los que se apartan de mi palabra teniendo el conocimiento de ella, yo los dejo, porque mi palabra y mis juicios están para cumplirse. Y ahí pude entender, hermanos,
pude entender muchas cosas. Algo parecido pasó 3 años más adelante, el 2003, cuando me prohibieron, hermanos, predicar en la plaza y solicitaron que mi permiso no fuera renovado. Sucede, hermanos, que eso también tengo que reconocer que me produjo dolor, aflicción y llanto. Lágrimas por amor a la obra del Señor. Y fue el lunes 10 de octubre del año 2003, cuando en una reunión ahí, la directiva de la confraternidad me dieron los motivos por los cuales no querían que yo siguiera predicando en la plaza. Cuando salí del lugar, yo en ese tiempo, para los que conocen San Antonio, yo vivía en Yoyeo, al lado de la Plaza Estrella, salí a la calle Independencia con Curicó, tomé un colectivo de los que iban hacia Texas. Lágrimas corrieron por el camino. Llegué a mi casa, me senté y empecé a hacerle preguntas al Señor y sentí y le dije: Señor, lo que he vivido en estas últimas 2 horas, Señor, me tiene angustiado, me tiene conmovido, sorprendido. Señor, deme una palabra que me ayude a entender lo que estoy viviendo. Y tomé esta misma Biblia, que en ese tiempo estaba nuevita, y le dije: Señor, en su nombre, y la abrí, y fue abierta en Jeremías, capítulo 15, versículos 19, 20 y 21. Y miren lo que esta palabra me dijo, en el nombre del Señor. Por tanto, así dijo Jehová. Repito, Jeremías 15, 19, 20 y 21. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Con esta palabra, bendito Dios, me fortaleció, porque Dios vio mi dolor, mi angustia, mi aflicción y mi llanto, hermanos, porque ¿quiénes me estaban prohibiendo predicar su evangelio? Por supuesto que donde dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, no significa que ellos tienen que convertir, no, nos convertimos a Cristo. Significa, hermanos, sean ellos como tú, pero no tú como ellos. Eso me dio el Señor, porque los hombres no pueden convertirse a mí, tienen que convertirse a Cristo. Pero la palabra dice así: además, como dice antes, y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. O sea, sean ellos como tú, pero no tú como ellos. Eso fue, hermanos, la noche del 10 de octubre del año 2003. Pasaron, hermanos, 13 años. En julio del 2016, un pastor de acá me invitó a San Clemente, porque la iglesia a la que él pertenece, de Santiago, iban a San Clemente. Nos fuimos un sábado al anochecer. Y yo siempre voy dispuesto a algún lugar, a lo que Dios tenga o quiera hacer. Se hizo un servicio de evangelización, porque terminado ese servicio regresábamos a Santiago. Y luego del mensaje
y el coro empezó a cantar, empezamos todos a cantar algunos himnos, y yo le pregunté, Señor, ¿a qué me trajo acá? ¿Cuál ha sido, Señor, su propósito? Porque yo fui, hermano, porque sentí que la invitación era del Señor. Esto fue alrededor del 20 de julio del año 2016. Luego, hermano, se manifestó el Espíritu Santo. Una iglesia muy espiritual, la de Santiago. Muchos dones. Y hay allá, hermanos, una sierva del Señor muy usada por el Señor en profecía. Y luego que el Señor la tomó, y el Espíritu me dijo, ella te va a hablar. Bendito el nombre del Señor. Luego ella llegó donde estaba yo cantando, y me profetizó, me fortaleció con palabras de Dios, y me dijo, yo te he, de parte del Señor, yo te he dado conocimiento, sabiduría, porque te he preparado para grandes cosas. A partir de este día, serás mi boca. Gloria a Dios. ¿Qué dice aquí el versículo que leí? Que me fue dado el 2003, el 10 de octubre del 2003, ¿qué dice? Lo voy a leer, hermano, a releerlo, para no equivocarme. Aquí. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. 13 años después de eso, el Señor, por una sierva de Santiago, me dice, a partir de este día, serás mi boca. ¿Qué sale por la boca de Dios? ¿Mentira? No, solamente verdad. Son las bendiciones, hermanos. Soy portador de esas bendiciones. Por eso es que Satanás a todos los apóstatas los ha levantado en mi contra. En las 3 iglesias que aquí en San Antonio, en los 23 años que llevo, en las 3 iglesias donde Dios me ha puesto, después de 4 años, 5 años, 6 años, 8 años como en otras, me he tenido que ir, pero con la venia del Señor, porque desde el pastor para abajo se levantaron en mi contra. Tengo esas experiencias, hermano, y voy a seguir entregando conocimiento de Dios y diciéndole al pueblo de Dios, olvídense, hermanos, no sigan más a los teólogos, sigan a Cristo en sus enseñanzas, porque si no, hermanos, si les toca predicar y van a hablar lo contrario de lo que Cristo enseña, porque el teólogo tanto, para usted es más importante que Cristo, se está metiendo en grandes problemas, hermanos, porque Cristo no viene a buscar apóstatas, Cristo viene a buscar un pueblo redimido. Que Dios les bendiga de grande manera. Este ha sido el capítulo 2 de este programa. El próximo, creo que con lo entregado hoy de la obra de Satanás dentro del Evangelio, creo que por ahora es suficiente. A partir del próximo capítulo, que será el capítulo 3, veremos la apostasía, que tiene que ver con la obra de Satanás dentro del Evangelio. Bendiciones para todos.